Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Biblioteca Pública con Manuel Soyo. La posibilidad de viajar en el tiempo y la tentación de la inmortalidad. El tiempo como herramienta para la venganza. El tiempo también como cauce para el amor. Son algunos de los ejes narrativos de la nueva novela de Nerea Riesco, Tempus, editada por Minotauro. Un recorrido histórico y científico que germina con la historia de Jack el Destripador y se desarrolla entre la intriga, la fantasía y la ciencia ficción. La protagonista, Daniela Green, se enfrenta a la violenta muerte, en pocos meses, de su madre y su padre, un prestigioso profesor. Solo le ayudará uno de sus alumnos, un enigmático joven que dice poseer un importante secreto. Ambos huyen de sus perseguidores y de los sentimientos que les van a ir uniendo mientras tratan de aclarar el misterio. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, donde es profesora, Nerea Riesco nació en Bilbao y creció en Valladolid. Ha trabajado y colabora en diversos medios de comunicación y ha publicado varias novelas, relatos y poesía. En 2004, hace 10 años, ganó el premio de novela Ateneo Joven de Sevilla por El País de las Mariposas. Hoy tenemos a Nerea Riesco en los estudios de Radio Nacional de España en Sevilla. Bienvenida a nuestra biblioteca pública. Gracias por recibirme. Tempus abre con un poema, una cita de Pablo Neruda, que termina diciendo: ¿por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Y así se da paso a la trama. Sí, la verdad es que es una frase que siempre me pone... Mira, la has dicho y se me han puesto los pelos de punta, porque realmente es una frase que siempre me ha conmovido y me ha hecho pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo es para siempre, no? ¿Hasta cuánto es para siempre? ¿Dónde termina para siempre? Es un poco como esa pregunta de ¿dónde termina el universo, no? Y al final del universo, ¿qué hay? Una pared, y detrás de la pared, ¿qué hay, no? Pues es algo parecido, me pasa con esa frase. Y comienza la novela. Leonard Green fue consciente en ese mismo instante de que estaba a punto de morir. Hay un cierto eco a Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Ahí está. Yo creo que es un homenaje a él, a García Márquez, que fíjate, nos dejó hace muy poquito. Cuando yo entregué la novela, por supuesto, todavía no había fallecido, pero es una de esas personas que para mí yo creo que ha marcado la decisión de que yo me dedicara a escribir. Y yo recuerdo ese comienzo de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cuando de repente pensé, bueno, acaba de contar el final de la novela y aquí nos va a tener enganchados a todos, y efectivamente así era, ¿no? Cuentas que esa persona va a morir y ahora todo tu interés se centra en saber por qué va a morir, ¿no? Para situar nuestro diálogo, ¿puedes seguir con ese inicio de Tempus? Sí. Leonard Green fue consciente en ese mismo instante de que estaba a punto de morir. El habitual gesto sereno del sucesor de Stephen Hawking en la cátedra de profesor lucasiano de la Universidad de Cambridge había desaparecido. Su rostro era el de un niño asustado. Se aferraba a la esperanza de que alguien se hubiera quedado a trabajar hasta tarde y que los descubrieran antes de que aquella mujer le arrancase la vida. Hacía ya mucho tiempo que se dedicaba plenamente a la investigación, pero el honor de dirigir esa cátedra, que otros tiempos había ocupado el mismísimo Isaac Newton, le exigía estar disponible 2 horas semanales para resolver las dudas de los alumnos. Ahora se arrepentía de haber elegido las solitarias tardes de los viernes para las tutorías. A esas horas los pasillos de Cambridge eran un desierto. Por si fuese poco, su despacho quedaba bastante alejado del resto, algo que él mismo había solicitado. Su carácter reservado se volvía en su contra. El germen de la historia que narra en Tempus es Jack el Destripador y su Londres victoriano, hasta el punto de que el primer nombre en que pensó para la novela fue otro. Sí, en un principio la novela, cuando solamente estaba en mi cabeza, mi idea era llamarla Jack todavía, ¿no? Porque, bueno, no quiero desvelar nada, porque creo que uno de los platos fuertes de Tempus, de mi nueva novela, es precisamente que el lector vaya descubriendo lo que sucede a la vez que le van sucediendo a los protagonistas, ¿no? Pero bueno, creo que no desvelo mucho si digo que Tempus
plantea una respuesta a quién pudo ser Jack el Destripador. Esa es la idea germinal de Tempus, ¿no? Que me surgió, leyendo, recuerdo una novela, no era una novela exactamente, era un ensayo de una escritora de misterio, Patricia Cromwell, con retrato de un asesino, que ella hizo una investigación grandísima para intentar averiguar quién era Jack el Destripador con técnicas modernas, técnicas de ADN, que ella misma pagó de su bolsillo. Y leyendo esa novela empecé a darme cuenta de que había muchas descripciones sobre quién era realmente Jack el Destripador, ¿no? Había gente que decía que era un hombre mayor, luego otros que decían que era bajo, otros flaco, otros gordos, incluso se decía que eran mujeres. Había muchísimas teorías. Se dijo que era Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Se decía que era el nieto de la reina. Bueno, se dijeron mil cosas de quién podría ser, ¿no? Y de repente pensé, ¿quién podría ser este hombre, no? Y si eran todos, ¿no? A la vez. Y por eso había tantas descripciones diferentes, ¿no? de los testigos. Y así empezó a surgir Tempus. Ese es el germen de Tempus. Una novela sobre cuyo género hay ciertas dudas, porque usted ha escrito habitualmente novela histórica, pero aquí nos ofrece un híbrido que comienza como un thriller, intriga, saltamos a la ciencia ficción, la fantasía, el amor. Sí, yo siempre digo que Tempus no es una novela histórica al uso, pero le va a gustar al lector de novela histórica, que no es una novela de ciencia ficción, de hecho creo que es de ciencia, pero que le va a gustar al lector de ciencia ficción, que no es una novela de fantasía, pero le va a gustar al lector de fantasía. Y es verdad que comienza así, comienza como un thriller y así es como se desarrolla, ¿no? Lo que ocurre en la novela, el tiempo real de la novela son 3 días, pero el tiempo interno de la novela pues coge lo que yo pretendía, todo el tiempo del mundo, ¿no? Eso es lo que pretendo. Porque el tiempo es el auténtico protagonista de esta novela. La trama principal gira en torno a la búsqueda de una fórmula para viajar en el tiempo. Sí, además al final de la novela hay las notas a pie de página han quedado al final de la novela y desde ellas, se puede ver que los viajes en el tiempo no son una locura, o sea, realmente los viajes en el tiempo ya se están investigando, hace ya muchos años que se están investigando los viajes en el tiempo en diversas universidades y yo pongo las citas de los lugares a los que el lector curioso, porque yo me he dado cuenta a través de todas estas novelas que he ido lanzando al mercado, que hay muchos tipos de lectores, ¿no? Que la novela siempre es como una especie de cebolla que va por capitas y que cada lector se va quedando en la que quiere, ¿no? Entonces hay gente que se queda en la trama que tú le ofreces, hay gente que se queda en la aventura, hay gente que se queda en el romance, hay gente que se queda en los datos de ficción y hay otra gente que después de la novela sigue teniendo interés en la novela y sigue rebuscando, ¿no? Y entonces yo creo que esos que luego siguen rebuscando, que yo cuando voy a los clubs de lectura enseguida llegas y sabes quién es el que ha seguido rebuscando después, les he ofrecido pues esos datos científicos que podrán encontrar, esos viajes en el tiempo, esas experimentaciones que ya se están haciendo y que nos dicen que se puede viajar pero hacia adelante, solamente hacia adelante en el tiempo, porque si vas hacia atrás se produciría algo que se llama la paradoja del abuelo, y es que si tú vas hacia atrás, matas a tu abuelo. ¿Cómo podrías ir hacia atrás para matar a tu abuelo, ¿no? Si no llegarías a nacer. Entonces, realmente la historia, el tiempo que manejamos en Tempus es esa idea de esa fórmula de cómo manejar todo el tiempo, no solo el futuro, sino también el pasado, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Usted se ha asesorado a conciencia para conocer y narrar las actuales investigaciones en torno al tiempo, incluye fórmulas matemáticas. Es un apoyo en aspectos científicos para darle verosimilitud a la narración. Sí, pero de hecho el otro día estaba hablando con una de las primeras lectoras que se han acercado a las páginas de Tempus y ella me comentaba que me agradecía mucho cómo había manejado el lenguaje del tiempo para poderlo hacer accesible a todo el mundo, ¿no? Que siempre había sonado todo como muy abstracto y de pronto con unas cuantas palabras, ¿no? Había conseguido
describir cómo funcionaba el tiempo, cómo eran esas dimensiones, ¿no?, en las cuales nos movíamos y cómo era ese tiempo que se quedaba, el tiempo, como estamos marcados por el tiempo, no solamente por el espacio, sino por el tiempo, y cómo describirlo y cómo contarlo. Y sí, hay fórmulas matemáticas. Tengo que decir que solo una de ellas no es cierta y bueno, no digo más porque me veo que me lanzo y cuento el final de la novela. Porque el tiempo es relativo, como dijo Einstein. Sí, es relativo, es totalmente relativo. Además, eso lo saben bien los protagonistas de Tempus. Hay momentos en los que su tiempo parece alargarse muchísimo y hay otros momentos en los que todo pasa en un segundo. La novela se detiene tanto en los aspectos científicos que incluso incluye usted la conocida disputa entre Tesla y Edison sobre la invención de la electricidad. Madre mía, sí. Además es que yo he querido hacer un homenaje a Tesla en esta novela. Para mí Tesla es un personaje que siempre me ha gustado muchísimo, es de estos personajes que dices, antes o después en alguna de mis novelas este hombre va a salir. Y efectivamente sale. Hay una escena entre ellos dos, entre Nikola Tesla y Edison, en la cual Edison no queda muy bien parado, ¿no? Porque realmente no sé si todo el mundo sabe que Edison fue una persona que sí, realmente no es que inventara muchas cosas, sino que patentó muchas cosas que habían inventado otras personas, ¿no? Y él, ha pasado a la historia mucho más que Tesla, y Tesla fue un gran científico. El caso es que hay una escena muy divertida porque Edison le prometió una cantidad de dinero a Tesla cuando empezó a trabajar con él si hacía, una serie de cosas, de arreglos en el funcionamiento de uno de sus inventos. No lo cuento para que ustedes lo disfruten. Y le ofrecí una cantidad de dinero que luego, cuando Tesla consiguió hacer ese trabajo, Edison le dijo que cómo se imaginaba que le iba a pagar esa barbaridad de dinero por un trabajo así, que solo a un europeo se le podría ocurrir no entender las bromas de un americano, ¿no? Entonces Tesla se enfadó muchísimo, se marchó, empezó a trabajar y entonces empezó una guerra entre ellos. Esa guerra terminó fatal porque una de las cosas que ocurrió es que Edison, para demostrar que las metodologías de Tesla eran peligrosas, electrocutó un elefante, que además los vídeos se pueden ver por internet, ¿no? Y yo, que soy muy defensora de los animales, a mí aquello me rompió el corazón y dije, no, Edison en Tempus no va a ser un héroe. Y es un poco villano, es un villanito en el fondo, ¿no? Hay una escena entre ellos dos, creo que divertida. Me lo pasé muy bien escribiéndola. Hay partes de las novelas en las que tú has visto a los personajes, los tienes tan vívidos delante de tus ojos que los disfrutas muchísimo narrándola, ¿no? Y en el fondo me ha sabido a poco la presencia de Tesla, pero o sea, la presencia real de nombrarlo en la novela, pero realmente la presencia de Tesla está muy ocupando todas las páginas de Tempus. Seguimos enseguida adentrándonos en los misterios de esta novela, Tempus. Usted, Nerea Riesco, se inspira también a la hora de escribir con determinadas piezas musicales que además recogen las notas finales del libro. Sí, me ha gustado mucho porque en muchas ocasiones yo les digo en los clubs de lectura, sobre todo, que es cuando más oportunidad tienes de interactuar con los lectores, pues les hablo de la música que estoy escuchando cuando escribo determinadas novelas y que también sirven de inspiración. De hecho, hay temas musicales que se quedan ahí impregnados en las letras y que luego se disfrutan muchísimo. Luego, cuando los escuchas otra vez, te acuerdas de las cosas que escribías, ¿no? Yo, mientras escribía Tempus, pues tenía estos temas musicales en la cabeza, tenía, mi archivito escuchando la música y dije, ¿por qué no compartir esto con los lectores, ¿no? Y así fue. Al final de la novela, yo a lo largo de la novela hablo de, en este momento el protagonista escuchaba esta canción o en este momento sentía esta canción o la letra de esta canción, y yo dije, esto lo quiero compartir, y al final hay como una especie de glosario de los temas musicales de Tempus. Una de ellas, una de sus preferidas, es esta de Queen. Mi inglés es pésimo. Prefiero que diga usted. El mío tampoco es estupendo, ¿no? Pero se llama Too Much Love Will Kill You. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me.
I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Otro de los misterios que nos plantea Tempus, Nerea Riesco, es la posibilidad de la inmortalidad. Y lo sustenta además en una serie de personajes reales, a cada cual más curioso y más llamativo. Sí, además que son personajes históricos, que no son personajes inventados. Por eso yo decía que esta historia del llamarlo fantasía, bueno, no tiene por qué, ¿no? Porque de hecho estos personajes que aparecen en la novela y que son inmortales son realmente inmortales, ¿no? Históricamente se les puede buscar y sus currículum vitales indican que han estado en muchas ocasiones en la historia, ¿no? Uno de ellos, Nicolas Flamel, el descubridor de la piedra filosofal. Fíjate, la piedra filosofal es algo realmente extraordinario, porque no solamente te permite vivir eternamente, sino que además te permite convertir el plomo en oro, con lo cual eres también una persona con poderes económicos, y eso te permite no solo vivir eternamente, sino vivir muy bien eternamente, ¿no? Así da gusto. La piedra filosofal es uno de esos buenos inventos que deberían de vender en los grandes almacenes. Otros personajes que también aparecen en la novela, el conde Saint-Germain, que yo no sé si recordarán los oyentes allí en los años 70, e incluso José María Íñigo lo llevó a su programa directísimo y delante de todos los espectadores convirtió el plomo en oro. Este hombre que decía haber vivido pues desde el 1600 y pico, haber nacido en un castillo y bueno, que había llegado hasta nuestros días, ¿no? Y no sé, más personajes, Cagliostro también, otra de las personas que aseguraban que vive eternamente y que todavía está pululando por aquí, Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, también paseándose por las páginas de Tempus, en fin, personajes que siguen vivos, que lo han conseguido, la inmortalidad. ¿Nos lo podremos encontrar en cualquier momento o no hay referencias? Bueno, este hombre, el hombre que llevó José María Íñigo a los estudios, bueno, pues fue un playboy de los 70 y él, bueno, hacía realmente espectáculos de este tipo. Dicen que murió, que se suicidó, pero bueno, luego se ha hablado de que lo han visto en otros lugares, o sea que esto es un poco, recuerdo cuando le conté a uno de mis amigos escritores de que iba más o menos la novela y le dije, bueno, hay personajes inmortales, y me dijo, ¿como Elvis? Y dije, bueno, no. Como Elvis no. Pero bueno, sí son personajes que la gente asegura ver, que los ha visto a lo largo de la historia, que personajes históricos hablan de ellos. O sea, dentro de los textos de Lord Byron, de Casanova, aparecen nombrados estos personajes. Y luego, por ejemplo, el conde Saint-Germain era una persona tremendamente inteligente, hablaba varios idiomas y luego, entre otras cosas, escribió varias piezas musicales, escribió varios libros. Hay fotografías de actrices de los años 20 dedicadas a él, a este hombre. En fin, que es un hombre que se alarga, está por todas partes, en el tiempo lo podemos encontrar, ¿no? Todo un personaje. Sí. Otro aspecto de Tempus es que nos incluye varias historias de amor. Una más tradicional que une a Daniela, la hija de Green, el profesor asesinado, con Richard, un colaborador de su padre que la ayuda. Sí. Esa es la historia de amor quizás al uso, ¿no? Eso es un poco la historia de amor, la belleza del amor, el amor romántico, el amor
tierno, el amor recién descubierto, bueno, inocente. Yo creo que en mis novelas no puede faltar el amor, en mis novelas siempre hay amor, pero también siempre hay mucha pasión. Y yo creo que la pasión en este caso no la da el amor, sino la da el odio, ¿no? Bien decían que del amor al odio hay un paso, y es que realmente el odio no es lo contrario al amor. La indiferencia es lo contrario al amor. El odio está muy unido, ¿no?, al amor. Y hay una historia de amor frustrado dentro de la novela, en el cual pues uno de los personajes... La mala. Para entenderlo. Está bien marcarlo. Ella es la mala. Pues este personaje, la mala de la novela, en este caso, solo tiene dos maneras de vivir su amor. O sea, solo tiene dos formas de entender cómo vivir este amor que se desarrolla en Tempus. Y es, estás conmigo, estamos juntos, y yo te haré feliz para siempre y seré tuya y seré tu esclava, tu compañera, lo que tú quieras estará a tus pies porque yo seré así, tu perrito fiel. O si no estás conmigo, te destrozaré la vida. Y claro, la vida en Tempus es mucho tiempo. Con lo cual, la mala está dispuesta a todo, pero solamente tiene dos posibilidades de vivir el amor. O estás conmigo o estás contra mí. Y entonces, si estás contra mí... ¡Ay, qué mal te va a ir, qué mal te va a ir! Y efectivamente es lo que ocurre en Tempus. Porque a usted le gustan los personajes malvados, que al mismo tiempo le despiertan compasión. Sí, yo siempre digo que los personajes malos de mis novelas a mí me ayudan mucho, me gustan mucho. Los vivo con mucha pasión, algo que Freud seguramente sacaría algún tipo de conclusión sobre ello, pero es verdad que les noto palpitar y la verdad es que me emocionan realmente los personajes malos. Y el personaje de Liz, que es la mala de la novela, a mí me ha parecido arrollador. Incluso yo creo que hay un punto de compasión, ¿no?, en ella, ¿no? Yo siento compasión por ella, ¿no?, por lo que le ocurre y por cómo se siente. O sea, realmente está sufriendo, lo está pasando mal. Es una mala sufridora, ¿no? Y que también hace sufrir a los demás. Yo recuerdo que la editorial, lanzó un sorteo de 20 ejemplares antes de que la novela saliera, pues para que se hiciera comentarios sobre la novela antes de salir al mercado. Y recuerdo que en la mayoría de las reseñas era raro que no se hablara del personaje malo, ¿no? Con lo cual llego a la conclusión de que realmente los malos nos gustan, sacan ahí algo de nuestro interior, nos hacen ahí rebuscar esa maldad de que todos llevamos dentro y que muchas veces se quedan solapadas, ¿no?, por la educación, por la sociedad, porque nos adaptamos muy bien hecho, no estoy aquí levantando la bandera de seamos todos malos y crueles como Liz, pero yo creo que sí conmueve Liz. Bueno, le he oído que dentro de cada uno de nosotros hay un asesino en serie. Bueno, yo eso lo dije en una presentación de las primeras, porque Tempus está recién salida. Yo decía que en realidad el tiempo nos limita, ¿no? Había una de las personas que estaba con nosotros en la presentación, pues decía que por qué necesitábamos ser inmortales, ¿no? Si realmente podríamos hacer todas las cosas que queramos, que por qué no las hacemos en el tiempo que estamos aquí. Y yo decía que en el fondo el tiempo nos limita, nos impedirá hacer muchísimas cosas que nos hubiera gustado hacer, que yo, por ejemplo, me hubiera encantado ser patinadora artística sobre hielo y que eso ya no lo voy a poder hacer, desde luego, ¿no? Lo decía en broma, por supuesto. Pero realmente el tiempo va a limitarnos, incluso va a decidir el tipo de personas que somos, ¿no? Somos un tipo de personas que se adaptan sabiendo que hay un tiempo limitado, ¿no? Pero si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿qué pasaría, no? ¿Cuántas cosas seríamos? Y una de las cosas que yo decía era que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que nos tocara vivir, que dentro de nosotros había muchos otros y que seguramente dentro de nosotros había un asesino en serie llegada a las circunstancias, que dentro de nosotros habría seguramente también un cantante de rock frustrado, que dentro de nosotros hay un tímido, que dentro de nosotros hay una persona que está deseando viajar a la luna, pero que seguramente se va a quedar fuera de todas esas posibilidades por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo no se lo va a permitir, ¿no? Y es una de las cosas que también, pues pulula, ¿no?, por Tempus.
Entrando en aspectos más estrictamente narrativos, detrás de Tempus hay un riguroso trabajo de documentación. ¿Cómo enhebra esos datos con la trama, la construcción de los personajes? Pues la verdad es que el trabajo previo de las novelas a mí me gusta mucho. Es un trabajo un poco de investigador privado, ¿no? Y empiezas a sacar temas, esos temas te llevan a otros temas, esos temas te llevan a otros temas. Recuerdo que cuando empecé a documentarme sobre la vida de los personajes inmortales que hablábamos antes, me parecía todo tan extraordinario que me apetecía contarlo todo. Me apetecía contar 1000 historias de estos personajes. Saint Germain es un personaje interesantísimo, porque claro, ha vivido a lo largo de todo el tiempo que la humanidad conozca, esa es su leyenda, y entonces te da opción para muchas cosas. Y en ocasiones he tenido la sensación, al terminar Tempus, me daba la sensación de que no había exprimido lo bastante a esos personajes que son tan extraordinarios. Luego, ¿qué ocurre? Que tú tienes que adaptar tu historia a la historia, porque claro, a pesar de que yo soy una gran defensora de que la novela histórica es novela, no es un libro de historia, yo sí intento adaptarme bien a los datos reales, ¿no? Entonces, los datos reales que cuento son ciertos, pero hay cosas que son inventadas, y bueno, ahí está el lector ávido o el que quiera quedarse simplemente en esto es una historia, lo leo sin más y no investigo más, y luego estará pues ese otro tipo de lector del que hablaba que empezará a leer y dirá, y esto es verdad, y buscará, y esto es cierto, no lo buscará, y luego me lo dicen. Luego llego a los clubs de lectura y me dicen, oye, esto que dijiste es cierto, y sí, esto es cierto, y es muy divertido esa parte. ¿Escribe del tirón a golpe de inspiración o estructura la novela? Yo siempre digo que hay dos tipos de escritores. Hay el escritor que va con brújula, que es este escritor que te asegura que no tiene la idea para nada escrita ni preconcebida y que se sienta delante de la novela o delante del ordenador, delante del cuaderno y empieza a escribir guiado por las musas. Y luego hay otro tipo de escritores, entre los que me incluyo, que son los que van con mapa, ¿no? Y son los que hemos organizado mucho la novela antes de empezarnos a plantear escribir capítulo primero y empezar adelante, ¿no? Yo lo tengo todo muy estructurado. Yo sé lo que va a pasar en cada capítulo, sé lo que va a pasar en cada momento. Para mí el trabajo funciona así. Yo escribo todos los días, escribir es mi trabajo. Entonces yo no espero a que venga la musa a susurrarme nada al oído, yo lo tengo todo muy claro. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay cosas que se te escapan, ¿no? Por ejemplo, el final de Tempus, que es una de las cosas que también se ha señalado en muchas de las reseñas, ese final que sorprende al lector. Yo creo que el final de Tempus se fue elaborando según iba escribiendo la novela. O sea, yo no tenía muy claro cómo iba a terminar Tempus, tenía otra idea de cómo iba a terminar, y luego se fue desarrollando el final definitivo, que es este, que creo que es un acierto porque realmente ya tengo comentarios sobre ese final, sobre el final de Tempus. ¿Y cuáles son las influencias, las lecturas más queridas de Nerea Riesco? Pues precisamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Gabriel García Márquez ha sido uno de esas personas que me ha influido muchísimo. Recuerdo que cuando terminé de leer 100 años de soledad y le di la vuelta a la última página, pensé, claro, lo leí muy, muy jovencita, y pensé, yo le quiero hacer a la gente lo mismo que él ha hecho conmigo, ¿no? Ese tiempo impresionante, atrapado absolutamente en las páginas. Pero luego, si la pregunta es ¿qué novelas han influido para que yo empezara a pensar en Tempus? También fue una novela que leí muy de jovencita y que yo recuerdo que me quitaba el sueño. O sea, yo recuerdo que iba a clase, pero estaba deseando regresar a casa, porque yo siempre leo de noche, estaba deseando regresar a casa para retomarla. Fue El retrato de Dorian Gray, que es esa idea de no morir nunca, ¿no? De la belleza eterna y de estar siempre joven, bello y hermoso. Y bueno, ¿y qué ocurre con tu alma, ¿no? Cuando vives para siempre, ¿no? ¿Qué está pasando? Y yo creo que El retrato de Dorian Gray ha influido mucho en Tempus. Luego otras novelas también por ejemplo, Las amistades peligrosas,
esas relaciones de gente que tiene así como pequeños pactos entre ellos y también han influido para la consecución de Tempus. Yo creo que al final el escritor es como un puzzle compuesto de partes de todo lo que ha leído, de todo lo que ha vivido, de las personas que ha conocido, de sus experiencias, y al final eso es lo que termina eclosionando en la novela que escribe. Vamos concluyendo. Como autora de éxito, ¿le preocupan las críticas, las posiciones de estudiosos literatos que tratan de separar lo que ellos entienden como literatura más popular, literatura más culta? A mí me ocurre una cosa. Yo siempre recuerdo cuando salió mi primera novela y me dijeron, bueno, ahora ya te enfrentas a las críticas, ¿no? Y yo dije, bueno, no pasa nada, yo estoy preparada y tal. No, para las críticas yo creo que uno nunca está preparado, ¿no? Para recibir malas palabras, sobre todo cuando un trabajo de este tipo que te ha requerido muchos años de trabajo, que además tú has hecho un gran esfuerzo para que todo esté como está, ¿no? A mí me gusta que cuando se me lea se me entienda. No me gusta que el lector tenga que leer 3 veces mi frase para entender lo que yo quiero decir. Yo creo que críticas tiene que haber siempre. Lo que pasa es que con el tiempo he aprendido una cosa, y es que hay que quedarse con las cosas buenas, y de momento Tempus solo está recibiendo buenas palabras, así que con eso me quedo. Si en el momento en el que salga alguna ya os contaré cómo lo llevo. Nos alegramos mucho porque la verdad es una novela de casi 500 páginas, muy elaborada y con un contenido muy atractivo, como estamos viendo en esta conversación. Al final de la novela vuelve a sonar uno de sus cantantes favoritos, David Bowie. Sí. Una canción que a mí me gusta muchísimo y que con la que nos vamos a despedir, ¿no? Pues es el final de Tempus y el final de nuestra entrevista. Yo espero que les guste. Es Wild is the Wind, el viento salvaje. ¿Nos la acompaña con una última reflexión? Bueno, nada, lo único que quien se acerque a Tempus que la disfrute. Yo creo que es una novela perfecta para los días que vienen y para todo el tiempo, porque en realidad ocupa todo el tiempo. Yo creo que podrán pensar, le darán vueltas al final. Esperemos que ese viaje por el tiempo llegue más temprano que tarde. Sí, a ver. Nerea Riesco, le agradecemos su presencia en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España con Tempus, su nueva novela editada por Minotauro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Y a nuestros oyentes les recordamos que Biblioteca Pública está también en las redes sociales, en Facebook como Biblioteca RNE y en Twitter como @Biblioteca RNE. Muchísimas gracias por su atención. Your life, it's